Un cardiólogo que no creía en Dios estuvo muerto durante 14 minutos y regresó describiendo algo que la ciencia nunca podrá explicar. Lo que vio del otro lado hizo que los médicos guardaran silencio. En el archivo médico número 6847-CR del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, existe un documento que desafía toda lógica médica. Un prontuario que los cardiólogos revisan en silencio, que los neurólogos estudian con incredulidad y que las enfermeras comentan en voz baja durante los cambios de turno. Es el expediente clínico del doctor Rodrigo Vargas Solano, un hombre de 42 años que, según todos los protocolos médicos internacionales, debería estar muerto o, en el mejor de los casos, en estado vegetativo permanente. Pero Rodrigo Vargas camina, habla, piensa y recuerda. Y lo que recuerda de esos 14 minutos ha puesto en jaque las convicciones de toda una comunidad científica. La mañana del 15 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra en la unidad de cardiología del hospital más antiguo de Centroamérica. El doctor Vargas Solano llegó puntual a las 7 de la mañana, como llevaba haciendo durante los últimos 17 años de su carrera. Alto, de complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás y una mirada que imponía respeto inmediato, Rodrigo era conocido por su brillantez técnica y su temperamento frío. Sus colegas lo admiraban por su precisión quirúrgica. Sus residentes lo temían por su intolerancia al error. Sus pacientes confiaban en él porque salvaba vidas con una eficiencia casi robótica. Pero había algo que todos sabían sobre el doctor Vargas. No perdía tiempo con sentimentalismos, mucho menos con cuestiones de fe. Ese martes tenía programada una angioplastia de rutina. El paciente era un hombre de 63 años con estenosis coronaria severa, un procedimiento que Rodrigo había realizado cientos de veces con éxito absoluto. La sala de hemodinamia estaba preparada. El equipo médico completo, 2 enfermeras instrumentistas, un anestesiólogo, un técnico radiólogo y 2 residentes de último año que observarían la maestría del doctor Vargas en acción. Todo estaba bajo control. Todo seguía el protocolo. Nadie imaginaba que en menos de una hora el cirujano se convertiría en el paciente y que la sala de procedimientos se transformaría en el escenario de un evento que la medicina no puede explicar. A las 9:47 de la mañana, mientras Rodrigo manipulaba el catéter guía a través de la arteria femoral del paciente, algo sucedió. Los monitores cardíacos comenzaron a emitir una alarma ensordecedora, pero no era el paciente quien entraba en crisis. Era el doctor Vargas. Su cuerpo se desplomó contra la mesa quirúrgica. El catéter cayó de sus manos enguantadas. Sus ojos se pusieron en blanco. La doctora Patricia Monge, anestesióloga de guardia y amiga cercana de Rodrigo desde la universidad, fue la primera en reaccionar. En cuestión de segundos, el equipo médico abandonó al paciente estabilizado y se volcó sobre su colega caído. El protocolo de código azul se activó de inmediato. Lo que sigue está documentado con precisión clínica en el prontuario. A las 9:48, Rodrigo Vargas Solano no tenía pulso. El monitor cardíaco mostraba una línea plana, asistolia completa. La doctora Monge inició las compresiones torácicas mientras gritaba órdenes. Se administró epinefrina. Se aplicó el desfibrilador. 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. El electrocardiograma seguía mostrando esa línea horizontal implacable que todo médico teme. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. 4 minutos sin oxígeno cerebral. 5, 6. Todos en esa sala sabían lo que eso significaba. Después de 6 minutos, el daño cerebral es irreversible. Después de 10, la muerte cerebral es inminente. Pero las compresiones continuaron. La doctora Monge se negaba a rendirse. Sus manos, las mismas que había visto a Rodrigo usar para salvar innumerables vidas, ahora presionaban el pecho de su amigo con desesperación. 8 minutos, 9, 10. El residente de tercer año
El doctor Esteban Mora registraba cada segundo en el expediente con manos temblorosas. 11 minutos, 12. El equipo intercambiaba miradas que todos entendían. Era tiempo de declarar la hora de muerte. 13 minutos, 14. Y entonces, en el minuto 14 con 32 segundos exactos, algo imposible sucedió. El monitor emitió un pitido, luego otro y otro. Una línea verde comenzó a dibujar picos y valles en la pantalla. El corazón del doctor Rodrigo Vargas Solano volvía a latir, solo, sin intervención, sin razón médica que lo explicara. La sala quedó en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el sonido rítmico del monitor cardíaco. 14 minutos y 32 segundos sin pulso, 14 minutos sin oxígeno. Según todos los manuales de medicina, según todas las estadísticas, según toda la ciencia que Rodrigo Vargas había estudiado y defendido durante toda su vida, él debería estar muerto. O peor aún, debería ser un cuerpo vivo con un cerebro muerto. Los análisis posteriores fueron exhaustivos. Tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, pruebas neurológicas completas. Los resultados dejaron atónitos a los especialistas. 0 daño cerebral, ninguna lesión, ninguna secuela. El doctor Sebastián Rojas, neurólogo jefe del hospital y escéptico confeso de cualquier cosa que oliera a misticismo, revisó los estudios 3 veces antes de firmar el informe. En la reunión del comité médico, sus palabras fueron precisas y cargadas de desconcierto. Esto no debería ser posible. 14 minutos de anoxia cerebral dejan daño permanente. Siempre. No hay excepciones en la literatura médica, pero aquí no hay daño. Es como si su cerebro hubiera sido protegido por algo que no puedo medir con mis equipos, pero lo más desconcertante no fueron los resultados de los exámenes. Lo verdaderamente inquietante fue lo que Rodrigo Vargas comenzó a relatar cuando despertó 2 horas después en la unidad de cuidados intensivos, con una claridad mental que contradecía lo que acababa de experimentar. El doctor describió con lujo de detalles todo lo que sucedió en la sala de hemodinamia durante esos 14 minutos. Detalles que un hombre sin actividad cerebral no podría saber. Mencionó que la doctora Monge lloró mientras le hacía las compresiones torácicas, que el doctor Mora derramó suero fisiológico en el suelo exactamente a los 7 minutos, que la enfermera Carla Ramírez rezó un Padre Nuestro en voz baja junto a la puerta, que el anestesiólogo comentó: «Ya son 13 minutos, Patricia, tenemos que dejarlo ir». Cada detalle fue verificado, cada uno era exacto, imposiblemente exacto, y eso era solo el principio. Porque lo que Rodrigo Vargas experimentó durante esos 14 minutos en los que la ciencia lo declaraba muerto, lo que su conciencia registró cuando su cerebro no debería tener actividad alguna, desafiaría no solo la medicina, sino toda su cosmovisión materialista construida durante 42 años de vida. El hombre que había dedicado su existencia a salvar corazones con bisturís y catéteres estaba a punto de descubrir que hay realidades que ningún instrumento médico puede medir, y que la vida después de la muerte no es una fantasía de abuelas devotas, sino una verdad tan real como el latido que acababa de regresar a su pecho. Para entender lo que Rodrigo Vargas experimentó del otro lado, primero hay que conocer quién era del este lado. Porque la historia de su encuentro con lo divino no comienza en una cama de hospital, sino 42 años atrás, en una casa humilde del barrio Cristo Rey de San José, donde una abuela devota criaba a un niño brillante, mientras su hijo, el padre de Rodrigo, perseguía sueños que nunca incluían a su familia. Rodrigo nació en 1981, hijo de María Elena Vargas, una mujer que limpiaba casas en los barrios ricos de Escazú para pagar la escuela de su único hijo, y de un hombre cuyo nombre casi nunca se pronunciaba en esa casa. Su padre había sido un vendedor ambulante con grandes planes que siempre estaban a punto de materializarse, pero que invariablemente terminaban en decepciones y ausencias cada vez más largas.
Cuando Rodrigo tenía 7 años, su padre se fue definitivamente, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina y una promesa vacía de volver cuando las cosas mejoraran. Nunca volvió. Fue su abuela, doña Cecilia Solano de Vargas, quien levantó al niño. Una mujer de manos ásperas y fe inquebrantable que asistía a la misa de 6 de la mañana en la iglesia de la Soledad todos los días sin falta. Su casa olía permanentemente a incienso y café recién colado. En cada pared colgaba una imagen religiosa, el Sagrado Corazón de Jesús en la sala, la Virgen de los Ángeles en la cocina, un crucifijo de madera sobre la puerta principal. Cada noche, doña Cecilia arrodillaba al pequeño Rodrigo frente a su cama y le enseñaba a rezar el rosario completo. Le contaba historias de milagros, de santos, de la misericordia infinita de Dios. Le susurraba al oído: «Mijito, Dios tiene un propósito especial para vos. Sos un niño bendecido». Pero conforme Rodrigo crecía, esas palabras empezaron a sonar cada vez más huecas. Si Dios tenía un propósito especial para él, ¿por qué había permitido que su padre lo abandonara? Si existía esa misericordia infinita de la que hablaba su abuela, ¿por qué su madre tenía que arrodillarse a limpiar pisos ajenos mientras sus propias rodillas se llenaban de moretones? A los 14 años, Rodrigo dejó de arrodillarse para el rosario. A los 16, dejó de acompañar a su abuela a misa. A los 18, cuando obtuvo una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Costa Rica, le dijo a doña Cecilia con la arrogancia propia de quien acaba de descubrir la ciencia: «Abuela, Dios no curó a mamá cuando tuvo dengue el año pasado. La curó la hidratación intravenosa y el paracetamol. No fueron tus rosarios, fue la medicina». Doña Cecilia solo lo miró con esos ojos cansados, pero llenos de amor incondicional, y respondió: «Algún día vas a entender, Sid, mijo, que la ciencia y Dios no son enemigos, que Dios trabaja a través de las manos de los médicos también». Rodrigo sonrió con condescendencia, le dio un beso en la frente y nunca más volvieron a hablar del tema. 3 años después, doña Cecilia murió de un infarto masivo mientras regaba las plantas de su pequeño jardín. Rodrigo llegó tarde al hospital. Para cuando atravesó las puertas de emergencias, su abuela ya había partido. La última palabra que ella pronunció, según le contó una enfermera, fue su nombre: Rodrigo. Ese día algo se endureció definitivamente en el corazón del joven estudiante de medicina. En el funeral, mientras el sacerdote hablaba de la voluntad de Dios y del descanso eterno, Rodrigo apretaba los puños dentro de los bolsillos de su traje prestado. Voluntad de Dios. ¿Qué concepto más conveniente para explicar lo inexplicable? ¿Qué excusa más cómoda para la aleatoriedad cruel del universo? Desde ese día, Rodrigo Vargas se convirtió en lo que él mismo definía como un materialista pragmático. La vida era química, la conciencia era actividad eléctrica neuronal, el amor era oxitocina y dopamina, la muerte era simplemente el cese irreversible de funciones biológicas. Y punto. No había nada más allá, no había cielo ni infierno, no había juicio divino ni reencuentros eternos, solo el silencio frío y definitivo de la materia que deja de funcionar. Esta filosofía lo convirtió en un médico excepcional. Sin la carga emocional de consideraciones metafísicas, Rodrigo podía tomar decisiones clínicas con una frialdad que salvaba vidas. No perdía tiempo consolando familias con esperanzas falsas. Les daba estadísticas, porcentajes, hechos. Si un paciente tenía 20% de probabilidades de sobrevivir, él decía 20%. No, hay esperanza, ni hay que tener fe. Sus colegas lo consideraban brillante, pero distante. Sus pacientes lo respetaban, pero no lo querían, y eso a Rodrigo no le importaba. Él no estaba ahí para ser querido, estaba ahí para salvar vidas mediante la aplicación rigurosa del método científico. Pero esta misma filosofía que lo hacía excelente en su profesión, lo estaba destruyendo en su vida personal. A los 32 años, Rodrigo conoció a Sofía Jiménez en un congreso de cardiología en Panamá.
Ella era enfermera especializada en cuidados intensivos, una mujer de ojos color miel y risa fácil que, inexplicablemente, se enamoró del doctor serio y distante que todos evitaban en los coffee breaks. Sofía venía de una familia tradicional, tica, de esas donde los domingos se reunían todos para el almuerzo y donde la abuela todavía rezaba el rosario antes de comer. Ella vio en Rodrigo algo que él mismo no veía, un hombre herido escondiéndose detrás de su intelecto, un corazón roto protegiéndose con armadura de conocimiento científico. Se casaron un año después en una ceremonia civil pequeña. Rodrigo se negó rotundamente a casarse por la iglesia, lo cual partió el corazón de la madre de Sofía, doña Marta, pero ella aceptó porque amaba a su hija y quería verla feliz. 3 años después nació Valeria, una niña de rizos negros y risa contagiosa, que era la viva imagen de su abuela Cecilia. Sofía lo notó desde el primer día. Rodrigo también, pero nunca lo dijo en voz alta. Los primeros años fueron buenos, pero conforme la carrera de Rodrigo despegaba, conforme las cirugías se volvían más complejas y los reconocimientos más frecuentes, el doctor comenzó a replicar el único modelo paterno que conocía, la ausencia. No se fue físicamente como su padre, pero se fue emocionalmente. Llegaba a casa después de que Valeria estaba dormida, salía antes de que despertara. Los fines de semana los pasaba en congresos o revisando papers médicos. Cuando Sofía le reclamaba, él respondía con lógica impecable. Estoy trabajando para darles una buena vida, para que Valeria pueda estudiar en las mejores escuelas, para que nunca les falte nada. Y técnicamente tenía razón. Valeria asistía al colegio bilingüe más prestigioso de San José. Vivían en una casa amplia en Curridabat con jardín y piscina. Sofía ya no tenía que trabajar turnos nocturnos. No les faltaba nada, excepto él. Sofía intentó todo. Terapia de pareja, conversaciones, lágrimas, ultimátums. Pero Rodrigo tenía una respuesta científica para todo. El amor es una construcción social, decía. Lo importante es el compromiso, la responsabilidad, proveer. Sofía le respondía: Valeria no necesita un proveedor, necesita un papá. Yo no necesito un cheque, necesito un esposo. Pero esas palabras rebotaban en la coraza intelectual de Rodrigo sin hacer mella. En su mente, él estaba haciendo todo bien, estaba siendo responsable, estaba rompiendo el ciclo de su padre, no los había abandonado. Estaba ahí, ¿no? Pagaba las cuentas, mantenía el techo sobre sus cabezas. ¿Qué más querían? Lo que no veía, lo que se negaba a ver, era que estaba repitiendo exactamente el mismo patrón. Su padre los había abandonado, persiguiendo sueños. Él los estaba abandonando, persiguiendo éxito. El resultado era el mismo: una niña creciendo sin conocer a su papá, una esposa durmiéndose sola noche tras noche. Para el 8º cumpleaños de Valeria, Sofía organizó una fiesta en el jardín. Invitó a todos los compañeritos de la escuela, contrató payasos, inflables, una mesa llena de dulces. Valeria solo pidió una cosa: que su papá estuviera ahí. Rodrigo prometió que sí, pero ese mismo día surgió una emergencia en el hospital. Un paciente postoperatorio con complicaciones. Rodrigo no dudó. Llamó a Sofía y le dijo que llegaría tarde. Llegó cuando la fiesta ya había terminado, cuando los niños se habían ido, cuando Valeria ya estaba en su cama llorando en silencio. Sofía lo esperaba en la sala con una expresión que él nunca había visto antes. No era enojo, era algo peor. Era resignación. Ya no te reconozco, Rodrigo, le dijo. Te convertiste en el hombre que más odiabas, tu papá. Esas palabras deberían haberlo destrozado. Deberían haber perforado su armadura. Pero Rodrigo solo sintió irritación. Irritación por la comparación injusta. Irritación por no ser comprendido. Él no era como su padre. Él estaba ahí. Él proveía, salvaba vidas. Por el amor de Dios, ¿por qué nadie valoraba eso? Esa noche durmió en el sofá, y muchas noches más después de esa. La ironía era tan obvia que dolía. El Doct, o Rodrigo Vargas Solano,
El brillante cardiólogo que salvaba corazones rotos todos los días tenía el suyo propio completamente partido y ni siquiera lo sabía. O peor aún, lo sabía, pero había construido una filosofía entera para convencerse de que los corazones rotos eran solo metáforas poéticas sin base científica real. Esa era la vida del hombre que colapsó en la sala de hemodinamia aquella mañana de marzo. Un hombre exitoso y vacío, un médico brillante y un padre ausente, un esposo presente pero distante, un hijo que había rechazado la fe de su abuela, pero que secretamente seguía escuchando su voz en los momentos de silencio, un hombre que no necesitaba a Dios porque había puesto toda su fe en la ciencia, en el conocimiento, en el control, un hombre que estaba a punto de descubrir que hay cosas que la ciencia no puede controlar y que a veces se necesita morir para aprender a vivir de verdad. Hay dos versiones de lo que sucedió en la sala de hemodinamia del Hospital San Juan de Dios entre las 09:47 y las 10:01 de la mañana del 15 de marzo de 2023. La primera versión está documentada con precisión clínica en el expediente médico número 247 CR, 14 minutos y 32 segundos de asistolia completa, protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada, administración de medicamentos vasoactivos, desfibrilación múltiple sin respuesta. Es la versión oficial, la versión científica, la versión que se puede medir, cuantificar y archivar. Pero existe una segunda versión, una que no cabe en ningún formulario hospitalario, una que desafía todos los parámetros que la medicina puede registrar. Es la versión de Rodrigo Vargas, y comienza exactamente en el momento en que su corazón dejó de latir. El primer instante fue de confusión absoluta. Rodrigo sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien hubiera cerrado un puño gigante alrededor de su corazón y lo estuviera apretando con toda su fuerza. Sus piernas perdieron estabilidad. La sala de procedimientos comenzó a girar en un torbellino de luces verdes de los monitores y voces que se distorsionaban como si alguien hubiera ralentizado una grabación. Intentó aferrarse a la mesa quirúrgica, pero sus manos no respondían. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció estirarse por una eternidad, todo se detuvo. El dolor desapareció. El ruido cesó, y Rodrigo se encontró flotando. No era una metáfora, no era una sensación. Estaba literalmente suspendido en el aire, a unos 2 metros por encima de su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo desplomado sobre la mesa, con los ojos en blanco y la boca entreabierta. Podía ver a la doctora Patricia Monge gritando órdenes mientras rasgaba su bata quirúrgica para comenzar las compresiones torácicas. Podía ver las manos temblorosas del doctor Esteban Mora preparando la jeringa de epinefrina. Podía ver cada detalle con una claridad que nunca había experimentado en vida. Las gotas de sudor en la frente de Patricia, el pequeño desgarro en el guante de látex del residente, el charco de suero fisiológico extendiéndose lentamente por el piso de cerámica. La primera reacción de Rodrigo fue completamente coherente con su personalidad. Intentó analizar lo que estaba pasando. «Lana, esto es una alucinación», se dijo a sí mismo, o más bien se pensó a sí mismo, porque rápidamente se dio cuenta de que ya no tenía boca para hablar, ni cuerdas vocales para producir sonido. Hipoxia cerebral. El cerebro genera imágenes cuando le falta oxígeno. Es un mecanismo de defensa neurológico. Nada de esto es real. Pero incluso mientras formulaba estas explicaciones racionales, una parte de él sabía que algo estaba profundamente mal con esa teoría. Las alucinaciones hipóxicas son caóticas, fragmentadas, sin sentido. Esto era diferente. Esto tenía una coherencia, una solidez, una presencia que ninguna alucinación podría replicar. Intentó regresar a su cuerpo, intentó despertar de lo que asumía era un sueño producto de su cerebro moribundo, pero en lugar de despertar, comenzó a alejarse. No estaba decidiendo moverse, simplemente se estaba moviendo como si una corriente invisible lo jalara suavemente hacia atrás.
La sala de hemodinamia comenzó a empequeñecerse. Atravesó la pared como si fuera humo, sin sentir resistencia alguna, y de pronto estaba en el pasillo del hospital. Podía ver enfermeras corriendo con carritos de medicamentos. Podía ver a un hombre mayor en silla de ruedas esperando junto a la ventana. Podía ver todo el piso del hospital simultáneamente, como si sus ojos estuvieran en todas partes al mismo tiempo. Y entonces comenzó el túnel. Rodrigo había leído sobre esto, por supuesto. Como médico había estudiado las experiencias cercanas a la muerte, las había clasificado como fenómenos neurológicos producidos por la liberación masiva de endorfinas y la actividad residual del lóbulo temporal durante la hipoxia. Sabía que las personas reportaban ver un túnel de luz. Sabía que era una ilusión óptica causada por la restricción del campo visual periférico cuando el cerebro se apaga progresivamente. Sabía todo esto, pero saber no lo preparó para experimentarlo. No era simplemente oscuridad con luz al final. Era una estructura, una geometría que no debería existir. Las paredes del túnel, si es que se les podía llamar paredes, parecían estar hechas de luz líquida que se movía en patrones fractales infinitamente complejos. Rodrigo, que había estudiado física en la universidad antes de especializarse en medicina, reconocía que lo que estaba viendo violaba las leyes fundamentales de la termodinámica. La luz se comportaba como materia y como energía simultáneamente. Se curvaba en ángulos que no existen en el espacio tridimensional, formaba colores que no están en el espectro visible. Y a través de todo esto, había un sonido, o más bien una vibración que él no escuchaba con oídos, sino que sentía en lo que fuera que ahora constituía su conciencia. Era como si el universo entero estuviera cantando una nota tan pura, tan perfecta, que contenía todas las músicas que jamás se habían compuesto. La velocidad aumentaba, o tal vez el tiempo se estaba comprimiendo. Rodrigo ya no podía distinguir. Lo único que sabía era que se estaba acercando a algo, a alguien. Podía sentir una presencia al final del túnel, una presencia tan poderosa, tan absolutamente abrumadora, que cada partícula de lo que él era se sentía atraída hacia ella como el hierro hacia un imán. Y justo cuando pensaba que iba a ser absorbido completamente por esa luz cegadora, el túnel se detuvo. Se encontró de pie, aunque no tenía piernas, en un lugar que no era un lugar. Era como estar suspendido en luz pura, pero una luz que no lastimaba los ojos, una luz que de alguna manera era sólida y líquida y gaseosa al mismo tiempo. Y ahí, a unos metros de distancia, vio una figura que hizo que su corazón inexistente diera un vuelco imposible. Era doña Cecilia, su abuela, pero no la abuela anciana y frágil que había muerto hace 22 años. Era la abuela que él recordaba de su infancia más temprana, cuando ella todavía tenía el cabello más negro que gris, cuando sus manos no temblaban, cuando su sonrisa iluminaba toda la casa del barrio Cristo Rey. Llevaba puesto ese vestido floreado azul que siempre usaba para ir a misa, el que guardaba cuidadosamente doblado en el armario para las ocasiones especiales. Sus ojos, esos ojos color café que siempre miraban a Rodrigo con un amor tan profundo que dolía, brillaban con una luz que no venía de ninguna fuente externa, sino desde adentro. Y cuando habló, su voz era exactamente como él la recordaba, con ese acento costarricense cerrado y esa calidez que hacía que cualquier cosa que dijera sonara como un abrazo. «Ay, mijito, qué gusto que estés aquí, pero todavía no es tu tiempo». Rodrigo intentó hablar, pero descubrió que no necesitaba palabras. Sus pensamientos se transmitían directamente, sin el filtro torpe del lenguaje. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Estoy muerto? ¿Esto es real?» Doña Cecilia sonrió con esa expresión que siempre usaba cuando él preguntaba algo cuya respuesta era obvia. «Tan preguntón como siempre, ¿verdad, mijo? Sí, esto es real. Más real que cualquier cosa que hayas conocido. Y no estás muerto todavía. Estás en medio. Estás en el umbral». Rodrigo
Sintió una oleada de emociones que no había permitido sentir en décadas. Dolor, arrepentimiento, vergüenza. Abuela, yo dejé de creer, dejé de rezar, dejé todo lo que vos me enseñaste. Pensé que era todo mentira, que era solo... Doña Cecilia levantó una mano, ese mismo gesto que usaba cuando él era niño, y estaba a punto de decir algo tonto. Yo sé, mijo, yo sé todo, y no importa. ¿Pensabas que el amor de Dios dependía de que vos creyeras en Él? El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. Dios no dejó de amarte porque vos le dieras la espalda. Las palabras impactaron a Rodrigo con más fuerza que cualquier golpe físico. Durante toda su vida adulta, había construido su identidad alrededor de su incredulidad, alrededor de su rechazo a la fe de su abuela. Había desperdiciado años sintiéndose intelectualmente superior, científicamente iluminado, liberado de las supersticiones, y ahora, parado en un lugar que según sus propias teorías no debería existir, hablando con su abuela muerta que según su filosofía materialista era solo polvo y recuerdos, toda esa estructura mental se estaba desmoronando como un castillo de naipes. «Tenés que regresar, Rodrigo», dijo doña Cecilia, y había una urgencia en su voz que él no había escuchado antes. «Tenés que volver con Sofía y con Valeria. Tenés que ser el papá que tu hija necesita, el esposo que tu mujer merece. Tenés que romper la cadena». Rodrigo sintió pánico. No quería regresar. Aquí no había dolor, no había vacío, no había esa sensación constante de inadecuación que lo había perseguido toda su vida. Aquí había paz, aquí había amor. Aquí había su abuela. «No puedo. Abuela, no sé cómo. Arruiné todo. Soy igual que mi papá. Sofía tiene razón». Doña Cecilia se acercó y aunque no lo tocó físicamente porque ninguno de los dos tenía cuerpo físico en ese momento, Rodrigo sintió su abrazo tan claramente como si fuera real. «No sos igual que tu papá, mijo. Tu papá se fue porque no tuvo el valor de quedarse. Vos te quedaste, pero no tuviste el valor de estar presente. Pero todavía hay tiempo. Todavía podés elegir diferente». Y entonces, con una sonrisa que contenía toda la sabiduría del universo y todo el amor de una abuela por su nieto, doña Cecilia susurró: «Pero primero, tenés que conocer a alguien que lleva esperándote toda tu vida». Antes de que Rodrigo pudiera preguntar de quién hablaba, doña Cecilia comenzó a alejarse. O tal vez era él quien se estaba moviendo. La luz a su alrededor se intensificó hasta volverse casi insoportable. Y en medio de esa luz, Rodrigo comenzó a distinguir una silueta, una presencia, y supo, con una certeza que trascendía todo razonamiento lógico, que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la única pregunta que había pasado toda su vida tratando de evitar. ¿Qué pasa si Dios es real? La luz no disminuyó, sino que se transformó. Rodrigo no supo explicarlo después, cuando intentaba describir con palabras humanas lo que había experimentado en ese lugar, donde el lenguaje humano resultaba completamente insuficiente. La luz dejó de ser simplemente luz para convertirse en presencia, en conciencia, en amor tan puro y tan intenso que cada fibra de lo que constituía su ser se sentía simultáneamente expuesta y completamente segura. Y entonces, en medio de esa luz imposible, vio un rostro. Lo primero que reconoció fueron los ojos. Rodrigo los había visto antes, no en persona, pero sí a través de una pantalla. Sofía había insistido durante meses en que viera The Chosen, esa serie sobre la vida de Jesús que todas sus amigas del grupo de oración comentaban. Rodrigo se había negado repetidamente con su desdén habitual hacia cualquier cosa relacionada con la religión. Pero una noche, hace aproximadamente 6 meses, llegó a casa más temprano de lo usual y encontró a Sofía en la sala, viendo un episodio. Valeria estaba acurrucada junto a ella en el sofá, completamente absorta en la pantalla. No queriendo interrumpir ese raro momento de conexión madre-hija, Rodrigo se quedó de pie en el marco de la puerta, observando. La escena mostraba a Jesús, interpretado por Jonathan Rumi, mirando a uno de sus discípulos con una expresión que Rodrigo no pudo evitar notar,
una combinación imposible de autoridad absoluta y ternura infinita. Eran ojos que parecían ver directamente a través de todas las máscaras, todas las defensas, todas las mentiras que las personas se cuentan a sí mismas. Ojos que conocían cada secreto, cada fracaso, cada dolor, y que a pesar de conocer todo eso, o precisamente porque lo conocían, miraban con un amor que no tenía condiciones ni límites. Rodrigo había sentido algo incómodo en su pecho al ver esos ojos, algo que rápidamente identificó como sentimentalismo religioso bien actuado, y salió de la sala antes de que su familia notara que había estado ahí. Pero ahora, suspendido en ese lugar entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad, Rodrigo estaba viendo esos mismos ojos, exactamente los mismos. No era que Jonathan Romy hubiera capturado la esencia de cómo podría haber sido Jesús. Era que de alguna manera inexplicable, el actor había canalizado algo real, algo verdadero, algo que existía más allá de cualquier interpretación humana. Los ojos que ahora miraban a Rodrigo contenían el mismo amor imposible, la misma mezcla de poder absoluto y humildad absoluta, la misma capacidad de ver todo y amar todo lo que veían. El rostro que acompañaba a esos ojos era de un hombre joven, tal vez de 30 y tantos años, con facciones que podrían haber pertenecido a cualquier persona del Medio Oriente, cabello oscuro y ondulado, piel tostada por el sol, una barba cuidada pero no perfectamente arreglada. No había nada particularmente extraordinario en ese rostro desde un punto de vista físico, y sin embargo era el rostro más hermoso, más perfecto, más completamente humano y completamente divino que Rodrigo había visto jamás. Y cuando esa presencia habló, su voz contenía todo: el susurro del viento, el rugido del océano, el llanto de un bebé, la risa de un anciano, todas las voces que habían existido y existirían, unificadas en un sonido que era al mismo tiempo íntimo como un secreto compartido entre amigos y vasto como el universo mismo. Rodrigo, dijo la presencia, y en ese nombre estaba contenida toda la historia del hombre: el niño que lloraba por un padre que nunca volvió, el adolescente que rechazó a Dios para protegerse del dolor, el estudiante brillante que escondía su miedo detrás de conocimiento, el médico exitoso que salvaba vidas ajenas mientras destruía la propia, el esposo ausente, el padre distante, el hombre roto que se negaba a admitir que estaba roto. Todo estaba ahí, en la forma en que esa voz pronunció su nombre. Rodrigo intentó hablar, intentó formular alguna respuesta coherente, pero lo único que pudo pensar fue: vos sos real, Dios mío, vos sos real. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Vargas hizo algo que había jurado nunca volver a hacer. Se arrodilló. No tenía rodillas en ese momento. No tenía cuerpo físico, pero de alguna manera su conciencia asumió la postura de sumisión absoluta, de rendición completa. Todas las teorías, todos los argumentos, toda la arrogancia intelectual que había construido cuidadosamente durante décadas, se desmoronó en un instante ante la simple y abrumadora realidad de estar en presencia de lo divino. Jesús extendió una mano, y en ese gesto, Rodrigo vio el mismo movimiento que había visto en The Chosen cuando Jesús ayudaba a Pedro a levantarse después de su traición. «Levántate, Rodrigo. No vine a recibir adoración de rodillas, vine a caminar junto a vos». Y cuando Rodrigo se levantó, o más bien cuando su conciencia asumió una postura vertical nuevamente, Jesús sonrió con una calidez que derritió algo fundamental dentro de él. «Sé que necesitas respuestas. Tu mente siempre necesita respuestas. Así te hice, con esa curiosidad insaciable, con esa necesidad de entender. Vení, te voy a mostrar algo». El espacio a su alrededor cambió. No se movieron físicamente, pero de repente estaban rodeados de algo que parecía ser el tejido mismo de la realidad. Rodrigo podía ver, no con ojos físicos, sino con un tipo de percepción que trascendía los sentidos, la estructura fundamental del universo. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Patrones
patrones matemáticos de una complejidad tan elegante, tan perfecta, tan intencionalmente diseñada que ningún proceso aleatorio podría haberlos creado. Vio la proporción áurea repitiéndose en galaxias espirales, en la curva de una ola, en la disposición de semillas en un girasol, en la estructura del ADN humano. «Esto es lo que buscabas, ¿verdad?», preguntó Jesús, su voz llena de una mezcla de amor y un toque de diversión gentil. «Evidencia, prueba científica. Querías ver para creer, igual que Tomás». Y Rodrigo lo vio. Vio la información codificada en cada molécula de ADN, información tan compleja que los mejores científicos del mundo apenas estaban comenzando a descifrar una fracción minúscula. Vio cómo las constantes físicas del universo estaban calibradas con una precisión tan exacta que un cambio de una millonésima de un porcentaje en cualquiera de ellas haría imposible la existencia de vida. Vio la complejidad irreducible de una sola célula, con sus miles de proteínas trabajando en armonía perfecta, cada una de ellas una máquina molecular de una sofisticación que hacía parecer primitiva cualquier tecnología humana. ¿Pensabas que todo esto era un accidente?, preguntó Jesús suavemente. ¿Pensabas que una explosión aleatoria podía crear simetría? ¿Que el caos podía producir orden? Tu abuela lo sabía. Ella veía mi mano en cada flor de su jardín, en cada amanecer, en cada latido de su corazón. Vos, con toda tu educación, con todos tus títulos, te convenciste de que era más razonable creer que el orden surgió del desorden que aceptar que hay un ordenador. Las palabras no eran una acusación, sino una constatación gentil, el tipo de observación que un maestro paciente hace a un estudiante brillante que ha tomado un camino equivocado. Y Rodrigo sintió, por primera vez, la magnitud absoluta de su arrogancia. Había pasado 42 años rechazando a Dios en nombre de la ciencia, sin darse cuenta de que la ciencia misma era una carta de amor del Creador. Cada ecuación una firma divina, cada ley física una prueba de diseño intencional. «Perdóname», susurró Rodrigo, y esas palabras contenían décadas de dolor reprimido. «Perdóname por ser tan terco, por ser tan ciego, por desperdiciar tanto tiempo». Pero Jesús lo detuvo con una mirada que contenía siglos de paciencia. «Ya estás perdonado, Rodrigo. Siempre lo estuviste. El perdón no es algo que tenés que ganar. Es algo que ya te di hace 2000 años en una cruz. La pregunta no es si yo te perdono. La pregunta es si vos podés perdonarte a vos mismo. Y más importante aún, ¿podés perdonar a tu papá?». La mención de su padre fue como un puñetazo. Rodrigo sintió surgir esa rabia antigua, ese resentimiento que había cultivado durante décadas como si fuera un tesoro valioso. ¿Perdonarlo? ¿A él? Él nos abandonó, dejó a mi mamá sola, me dejó solo, por su culpa. Pero Jesús lo interrumpió, su voz todavía suave pero con un filo de verdad que no admitía evasión. ¿Y vos no estás haciendo exactamente lo mismo con Valeria? ¿No la estás dejando sola? ¿No estás repitiendo el mismo ciclo que juraste romper? El impacto de esas palabras fue devastador. Rodrigo vio, con una claridad dolorosa, la verdad que había estado evitando. Su padre lo había abandonado físicamente. Él estaba abandonando a Valeria emocionalmente. El resultado era el mismo. Una niña creciendo sin conocer a su papá, preguntándose qué hizo mal para no merecer su amor. Y entonces Jesús hizo algo que partió el corazón de Rodrigo en 1000 pedazos. Con un gesto de su mano, le mostró escenas de su propia vida, momentos que él había olvidado o ignorado deliberadamente. Vio a Valeria a los 5 años, esperando junto a la ventana en su vestido nuevo, porque papá había prometido llevarla al zoológico ese domingo. Esperó 3 horas antes de que Sofía, con lágrimas en los ojos, le explicara que papá tenía que trabajar. Vio a Valeria a los 6 años, dibujando un retrato de su familia para el Día del Padre en la escuela. El dibujo mostraba a Sofía y a Valeria tomadas de la mano, sonriendo. Al lado, a cierta distancia, había una figura masculina borrosa, sin cara definida, porque Valeria no sabía cómo dibujar el rostro de su padre. No lo conocía lo suficiente.
Vio a Valeria a los 7 años, escondida detrás de la puerta de su cuarto, escuchando otra pelea entre sus padres. Escuchó a su hija susurrar en la oscuridad: «Diosito, por favor, hace que mi papi me quiera». «¿Qué hice mal? ¿Cuántos corazones has sanado, Rodrigo?», preguntó Jesús, y su voz temblaba con una emoción que era imposible de identificar como divina o humana, porque era ambas cosas simultáneamente, sin sanar el tuyo. Y con esa pregunta, algo dentro de Rodrigo se rompió definitivamente. Todas las barreras que había construido, todas las defensas que había erigido, todos los mecanismos de negación que había perfeccionado, se desmoronaron. Y Rodrigo Vargas, el brillante cardiólogo que no había llorado desde el funeral de su abuela, 22 años atrás, comenzó a sollozar con una intensidad que sacudía lo que fuera que constituía su ser en ese momento. Lloró por el niño que esperaba un padre que nunca volvió. Lloró por la abuela que lo amó incondicionalmente y a quien él rechazó. Lloró por la esposa que se durmió sola tantas noches. Lloró por la hija que dibujaba a su padre sin rostro. Lloró por todos los años desperdiciados, por todas las oportunidades perdidas, por todo el amor que rechazó, porque era más fácil esconderse detrás de libros y bisturís que arriesgarse a sentir. Y mientras lloraba, sintió brazos rodeándolo. Jesús lo abrazaba, y en ese abrazo Rodrigo experimentó lo que su abuela había tratado de explicarle toda su vida, que el amor de Dios no es condicional, no depende del desempeño, no se gana con méritos, simplemente es. Simplemente existe, abundante, inmerecido, eterno. «Quiero volver», dijo Rodrigo entre sollozos. «Por favor, déjame volver. Quiero ser diferente, quiero ser el papá que Valeria merece. Quiero amar a Sofía como ella necesita ser amada. Quiero romper la cadena. Por favor». Y Jesús, con esa sonrisa que contenía toda la compasión del universo, respondió: «Ya sé, Rodrigo. Por eso te traje aquí. No para castigarte, sino para que puedas ver lo que yo siempre vi en vos. No el hombre que fuiste, sino el hombre que podés ser. Ahora regresa. Tu hija te está esperando». El monitor cardíaco emitió un pitido, uno solo. La doctora Patricia Monge, con las manos todavía presionadas sobre el pecho de Rodrigo y el rostro bañado en sudor y lágrimas, no se atrevió a mirar la pantalla. 14 minutos. Llevaba 14 minutos comprimiendo el tórax de su amigo, sintiendo las costillas ceder bajo sus palmas, sabiendo que cada segundo que pasaba reducía exponencialmente cualquier posibilidad de recuperación neurológica. Su mente médica ya había aceptado lo inevitable. Su corazón se negaba a rendirse. Pero entonces el monitor emitió otro pitido y otro. Y de pronto, la línea verde que había permanecido obstinadamente plana durante una eternidad comenzó a dibujar picos y valles. Un ritmo sinusal, irregular al principio, errático, como si el corazón de Rodrigo estuviera recordando cómo latir, pero estaba latiendo, solo, sin desfibrilación, sin medicamentos adicionales, sin ninguna intervención que pudiera explicar médicamente por qué un corazón que había estado completamente inmóvil durante 14 minutos y 32 segundos de repente decidía volver a funcionar. Patricia retiró las manos lentamente, casi con miedo de que el movimiento pudiera romper el hechizo. El residente Esteban Mora dejó caer la jeringa de epinefrina que tenía preparada. La enfermera Carla Ramírez, que había estado rezando en silencio junto a la puerta desde el minuto 10, ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. El técnico radiólogo, un hombre de 50 años que había presenciado cientos de códigos azules en su carrera, simplemente susurró: «Dios mío». Y no era una expresión casual, era una oración literal. El ritmo cardíaco de Rodrigo se estabilizaba gradualmente. 60 latidos por minuto, 70, 80. Sus constantes vitales comenzaron a normalizarse con una rapidez que contradecía todo lo que la fisiología humana sugería que debería suceder. La saturación de oxígeno subió del alarmante 30% al 95% en cuestión de minutos. La presión arterial se estableció en parámetros normales.
Los valores de laboratorio que llegaron corriendo desde el departamento de emergencias mostraban niveles de lactato elevados, consistentes con el paro cardíaco, pero todo lo demás estaba inexplicablemente dentro de rangos normales. Patricia se acercó al rostro de Rodrigo, verificando las pupilas con una linterna de bolsillo. Ambas pupilas se contrajeron uniformemente ante la luz. Reflejo pupilar intacto. Dios santo, tenía reflejo pupilar después de 14 minutos sin oxígeno. Verificó los reflejos de las extremidades. Presentes, todos presentes. Esto no podía estar pasando. Esto no era médicamente posible. Ella lo sabía. Todos en esa sala lo sabían. Y sin embargo, estaba sucediendo frente a sus ojos. 5 minutos después de la reanimación espontánea, Rodrigo comenzó a respirar por sí mismo, aunque todavía estaba inconsciente. Patricia ordenó que lo trasladaran inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Mientras el equipo preparaba la camilla y los monitores portátiles, ella se apartó a un rincón de la sala. Se quitó los guantes manchados de sudor y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran sin restricción. No eran lágrimas de alivio solamente, eran lágrimas de asombro, de incredulidad, de algo que su entrenamiento científico no le permitía nombrar, pero que su corazón reconocía sin dificultad. Había presenciado un milagro. 2 horas más tarde, en la cama número 3 de la UCI, Rodrigo Vargas abrió los ojos. Lo primero que vio fue el techo blanco del hospital con sus luces fluorescentes rectangulares. Lo segundo fue el rostro de Patricia inclinado sobre él, sus ojos hinchados de tanto llorar, pero brillantes de esperanza. Lo tercero fue la avalancha de recuerdos de lo que había experimentado durante esos 14 minutos, y no eran vagos ni difusos, como los sueños que se desvanecen al despertar. Eran nítidos, claros, más reales que la misma realidad física que lo rodeaba ahora. «Patricia», dijo Rodrigo, su voz ronca por la intubación que le habían colocado durante la reanimación. «Sé exactamente lo que pasó mientras yo estaba, mientras mi corazón no latía». Patricia lo miró con una mezcla de alivio y cautela profesional. «Rodrigo, acabas de sufrir un paro cardíaco severo. Necesitas descansar. Ya habrá tiempo para hablar de...» Pero Rodrigo la interrumpió, su mirada intensamente enfocada. «Vos lloraste. Lloraste mientras me hacías las compresiones. Y dijiste algo. Dijiste, no te memorás, imbécil. No te atrevas a morirte». El rostro de Patricia perdió todo color. Nadie había oído esas palabras excepto ella misma. Las había susurrado casi inaudiblemente entre las compresiones, un ruego desesperado que había brotado de lo más profundo de su corazón. No había forma de que Rodrigo las supiera. Estaba muerto en ese momento, sin actividad cerebral, sin conciencia. Y sin embargo, las estaba repitiendo palabra por palabra. «Y Esteban», continuó Rodrigo, girando levemente la cabeza hacia donde el residente estaba revisando los monitores, «vos derramaste suero en el piso, exactamente a los 7 minutos. Te temblaban las manos porque pensabas que era tu culpa, que habías hecho algo mal durante la preparación del procedimiento. Pero no fue tu culpa, no fue culpa de nadie». El doctor Mora dejó caer el portapapeles que sostenía. Sus ojos se abrieron como platos. Nadie sabía que él se había culpado a sí mismo. Nadie lo había visto derramar el suero, porque todos estaban enfocados en Rodrigo. Nadie excepto alguien que hubiera estado flotando sobre la escena, viéndolo todo desde arriba. Patricia sintió que sus rodillas se debilitaban. Tuvo que agarrarse del barandal de la cama para mantenerse en pie. «Rodrigo, eso es imposible. Vos no podías saber eso. Vos estabas...» Ella no pudo terminar la frase. «¿Muerto?», completó Rodrigo suavemente. «Sí, Patricia, estaba muerto. Mi corazón no latía. Mi cerebro no tenía oxígeno. Según todo lo que aprendimos en la Facultad de Medicina, según toda la ciencia que hemos defendido, yo no debería poder recordar nada. No debería haber conciencia. Y sin embargo, estaba consciente. Más consciente de lo que he estado jamás en mi vida. Los siguientes días
fueron un torbellino de exámenes médicos. El doctor Sebastián Rojas, jefe de neurología, ordenó una batería completa de pruebas: tomografía computarizada de cráneo, resonancia magnética cerebral, electroencefalograma continuo de 24 horas, pruebas neuropsicológicas exhaustivas para evaluar memoria, función ejecutiva, procesamiento del lenguaje. Cada especialista que revisaba los resultados llegaba a la misma conclusión incrédula: no había daño alguno, ninguna lesión, ningún déficit neurológico. El cerebro de Rodrigo Vargas funcionaba perfectamente, como si nunca hubiera estado privado de oxígeno durante 14 minutos y 32 segundos. El doctor Rojas convocó a una junta médica extraordinaria. En la sala de conferencias del tercer piso se reunieron 12 especialistas: cardiólogos, neurólogos, intensivistas, el director médico del hospital. Revisaron el caso durante 3 horas, estudiaron cada detalle del expediente, analizaron cada variable, buscaron desesperadamente alguna explicación racional. Hipotermia protectora cerebral, ¿sugirió alguien? Pero la temperatura de Rodrigo había sido normal durante el evento. Metabolismo cerebral reducido por alguna condición preexistente, propuso otro. Pero todos los exámenes previos de Rodrigo eran completamente normales. Administración de algún neuroprotector que no quedó registrado, especuló un tercero. Pero el registro de medicamentos estaba impecablemente documentado. Después de 3 horas de debate, el doctor Rojas se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados y dijo lo que todos estaban pensando, pero nadie quería verbalizar. Colegas, llevamos 30 años ejerciendo la medicina. Hemos visto miles de paros cardíacos. Sabemos qué pasa cuando el cerebro está sin oxígeno más de 6 minutos. Sabemos qué dicen los estudios, que muestran las estadísticas, y este caso contradice todo eso. No tengo explicación científica para lo que ocurrió aquí, y francamente, no sé si alguna vez la tendré. Pero la transformación más sorprendente de Rodrigo no era neurológica, era espiritual. La primera llamada que hizo cuando le permitieron usar el teléfono no fue a colegas ni a amigos. Fue a Sofía. Con manos temblorosas, marcó el número que conocía de memoria, pero al que raramente llamaba. Cuando ella contestó, su voz evidenciaba el cansancio y la preocupación de haber pasado horas en la sala de espera. Rodrigo apenas pudo hablar al principio. Las palabras que había reprimido durante años se agolpaban en su garganta, pugnando por salir. «Sofía», finalmente logró decir, y su voz se quebró. «Perdóname. Por favor, perdóname. Tenés razón. Me convertí en mi papá. Te abandoné. Abandoné a Valeria. Estuve tan ocupado salvando vidas que destruí la nuestra. Pero vi algo. Amor. Vi algo que cambió todo. Y si me das una oportunidad, si me das aunque sea una última oportunidad, te juro que voy a ser diferente. Voy a estar presente. Voy a ser el esposo que mereces y el papá que Valeria necesita». Del otro lado de la línea, Sofía lloraba en silencio. Había esperado esas palabras durante 8 años. Había rogado. Había suplicado, había amenazado con irse. Y ahora, después de que su esposo literalmente había muerto y vuelto a la vida, finalmente las escuchaba. «¿Qué viste, Rodrigo?», preguntó ella suavemente. «¿Qué te pasó allá?». Y Rodrigo, el científico pragmático, el materialista convencido, el hombre que había pasado décadas burlándose de la fe de su abuela, respondió con una certeza que jamás había sentido por nada en su vida. «Vi a Jesús, amor, y Él me mostró que estaba equivocado, sobre todo, y me dio una segunda oportunidad que no merezco, pero que voy a honrar cada día que me quede de vida». En la sala de conferencias, el rumor del caso imposible del doctor Vargas se extendía por los pasillos del hospital. Las enfermeras comentaban en voz baja durante los cambios de turno. Los residentes debatían en la cafetería. Algunos lo atribuían a un fenómeno médico aún no comprendido. Otros, más discretamente, lo llamaban por su nombre verdadero. Pero todos coincidían en una cosa: habían presenciado algo que sus libros de texto no podían explicar, algo que sus años de entrenamiento no los habían preparado para ver,
Habían presenciado que a veces, cuando la ciencia llega a su límite y la medicina se queda sin respuestas, todavía hay alguien que tiene la última palabra. Y esa palabra, inexplicable e innegable, es vida. 6 meses después del día en que murió, durante 14 minutos y 32 segundos, Rodrigo Vargas se encontraba en un lugar donde nunca imaginó que estaría. Sentado en el piso de la sala de su casa, rodeado de crayones de colores, ayudando a Valeria a terminar un proyecto de ciencias para la escuela. Era sábado por la tarde. Antes del 15 de marzo, los sábados significaban conferencias médicas, revisión de literatura científica o cirugías programadas. Ahora significaban tiempo de familia, tiempo sagrado e innegociable. Valeria, con su lengua asomando levemente por la comisura de la boca en ese gesto de concentración que había heredado de su padre, dibujaba cuidadosamente el sistema circulatorio humano en una cartulina blanca. «Papi», preguntó sin levantar la vista de su dibujo, «¿por qué el corazón late? ¿Qué lo hace funcionar?» Rodrigo sonrió, recordando una versión más joven de sí mismo, haciendo preguntas similares a su abuela Cecilia en la casa del barrio Cristo Rey. Antes habría respondido con una explicación técnica sobre nodos sinoauriculares y potenciales de acción. Ahora su respuesta era diferente. «Bueno, mi amor, médicamente late por impulsos eléctricos que se generan en una parte especial del corazón. Pero yo creo que hay algo más». Valeria finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros idénticos a los de Rodrigo, brillando con curiosidad. «¿Qué cosa más?». Rodrigo puso su mano sobre el pecho de su hija, sintiendo los latidos constantes bajo su palma. «Creo que late porque Dios quiere que estés viva. Cada latido es como un recordatorio de que Él te ama y tiene un propósito para vos». Valeria consideró esto por un momento, luego sonrió ampliamente. «Como vos, papi. Dios te trajo de vuelta porque tenía un propósito para vos, y tu propósito era estar conmigo». Las palabras de su hija golpearon a Rodrigo con la fuerza de una revelación. «Desde la boca de los niños», pensó, recordando un versículo bíblico que su abuela solía citar. Sintió los ojos humedecerse, pero ya no tenía vergüenza de llorar frente a su familia. De hecho, había llorado más en estos 6 meses que en los 40 años anteriores combinados. Y cada lágrima había sido una liberación, un deshacer de nudos emocionales que llevaba décadas apretando. Desde la cocina llegaba el sonido de Sofía preparando la cena mientras tarareaba una canción de adoración que escuchaba en las mañanas. Esa era otra transformación que había ocurrido. Los domingos ahora incluían misa familiar en la iglesia de la Soledad, la misma donde su abuela había rezado fielmente durante décadas. La primera vez que Rodrigo atravesó esas puertas después de su experiencia cercana a la muerte, se derrumbó. Se arrodilló en el mismo banco donde doña Cecilia solía sentarse y lloró durante 20 minutos sin poder contenerse. Sofía simplemente se sentó a su lado, tomándole la mano sin decir nada porque no había nada que decir. Algunas cosas trascienden las palabras, pero la transformación de Rodrigo no se limitaba a su vida personal. En el Hospital San Juan de Dios, su regreso al trabajo había causado un impacto que nadie anticipó. El primer día de vuelta, 3 meses después del paro cardíaco, sus colegas notaron algo diferente. No era solo que llegara ahora y se fuera ahora, rechazando cirugías que se extendieran más allá de su turno programado. Era la forma en que trataba a los pacientes. El doctor frío y técnico que daba porcentajes de supervivencia sin emoción, ahora se sentaba al lado de las camas, tomaba las manos de sus pacientes y les hablaba no solo de procedimientos médicos, sino de esperanza, de propósito, de la dignidad inherente de cada vida humana. Uno de sus residentes, una joven brillante llamada Andrea Solís, lo confrontó un día después de una cirugía particularmente complicada. «Doctor Vargas, no quiero ser irrespetuosa, pero usted cambió. Completamente. Todos lo comentan. ¿Qué le pasó realmente ese día?» Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente.
Durante semanas había debatido internamente cuánto compartir de su experiencia. El mundo médico no era precisamente receptivo a testimonios de encuentros divinos, pero finalmente había llegado a una conclusión. No podía quedarse callado. No después de lo que había visto. No después de lo que había experimentado. Así nació el grupo que algunos llamaban informalmente los elegidos del hospital, aunque el nombre oficial era mucho más sobrio: médicos y personal de salud en búsqueda espiritual. Se reunían los sábados por la mañana en la capilla del hospital, un espacio pequeño que la mayoría del personal ni siquiera sabía que existía. Comenzaron siendo 5: Rodrigo, Patricia Monge, Esteban Mora, la enfermera Carla Ramírez y un técnico radiólogo llamado Manuel Castro. 6 meses después eran 23. No era un grupo de evangelización agresiva. Era un espacio seguro donde profesionales de la salud podían hablar de las cosas que veían pero que sus libros de texto no explicaban. Los pacientes terminales que reportaban ver a familiares fallecidos días antes de morir. Los casos médicos imposibles que desafiaban todo pronóstico. Las recuperaciones que no tenían sentido desde un punto de vista clínico. Las coincidencias tan perfectamente orquestadas que llamarlas coincidencias requería más fe que llamarlas providencia. Rodrigo compartía su testimonio en cada reunión, siempre con el mismo preámbulo: soy cardiólogo. Pasé 20 años de mi vida creyendo que la conciencia era solo química cerebral y que la muerte era el fin absoluto. Luego estuve muerto 14 minutos y descubrí que estaba completamente equivocado. Y luego relataba lo que vio, lo que sintió, su encuentro con su abuela, su diálogo con Jesús. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con lágrimas en los ojos, pero todos salían de esas reuniones con algo que el mundo médico rara vez permite: la posibilidad de que hay más de lo que sus instrumentos pueden medir. La historia de Rodrigo eventualmente salió de los confines del hospital. Un periodista del periódico La Nación se enteró del médico que volvió de la muerte y solicitó una entrevista. Rodrigo aceptó, pero con una condición: que pudieran incluir el expediente médico completo, los testimonios de los médicos que estuvieron presentes, los resultados de todas las pruebas neurológicas. Quería que quedara claro que no estaba inventando nada, que esto no era un cuento místico, sino un evento documentado que la medicina no podía explicar. El artículo se publicó un domingo y se volvió viral. En una semana había sido compartido más de 50,000 veces en redes sociales. Los comentarios eran un campo de batalla entre escépticos que buscaban explicaciones naturalistas y creyentes que veían confirmada su fe. Pero lo que más impactó a Rodrigo fueron los mensajes privados que comenzó a recibir. Cientos de ellos. Personas compartiendo sus propias experiencias cercanas a la muerte que nunca se habían atrevido a contar por miedo al ridículo. Familias de pacientes que habían perdido seres queridos y encontraban consuelo en saber que tal vez, solo tal vez, la muerte no era el final. Ateos que admitían que su certeza se había sacudido. Creyentes cuya fe se había fortalecido. Entre esos mensajes había uno de un nombre que Rodrigo reconoció inmediatamente, aunque no lo había visto en 40 años: Vargas Montenegro, su padre, el hombre que los había abandonado cuando Rodrigo tenía 7 años. El mensaje era breve: hijo, leí tu historia. No tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero si algún día podés perdonarme, me gustaría conocer a mi nieta, tu papá. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces, la primera con rabia, la segunda con dolor, la tercera con la voz de Jesús resonando en su memoria. ¿Podés perdonar a tu papá? Le tomó 2 semanas responder, 2 semanas de conversaciones con Sofía, de oraciones que antes no habría considerado hacer, de procesar emociones que había sepultado durante décadas. Finalmente escribió: nos podemos ver, pero no por vos. Lo hago porque alguien me perdonó cuando no lo merecía. Y me enseñó que el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Te espero el próximo sábado a las 3 en el Parque La Sabana.
El encuentro fue tenso, incómodo, doloroso. Su padre era un hombre de 68 años, encorvado por los años y las malas decisiones, con el cabello completamente blanco y las manos temblorosas. Valeria, curiosa como siempre, lo observaba con fascinación. ¿Vos sos mi abuelo?, preguntó directamente. El hombre mayor asintió, incapaz de hablar. Y Valeria, con esa capacidad que tienen los niños de ir directo al corazón de las cosas, dijo: «Mi papi dice que Dios nos da segundas oportunidades, que nunca es tarde para empezar de nuevo». En ese momento, viendo a su padre llorar frente a su hija, Rodrigo entendió algo profundo. El perdón no era solo para liberar al que había causado el daño, era principalmente para liberar al que lo había sufrido. Ahora, 6 meses después de ese día que dividió su vida en un antes y un después, Rodrigo Vargas entendía finalmente las palabras que su abuela le había susurrado cuando era niño. Dios tiene un propósito especial para vos. No era el propósito que él había imaginado. No se trataba de ser el cardiólogo más exitoso de Centroamérica o de publicar papers en revistas prestigiosas. Se trataba de algo mucho más simple y a la vez infinitamente más importante: ser un padre presente, un esposo amoroso, un testimonio vivo de que hay algo más allá de lo que la ciencia puede medir. En las reuniones del grupo de médicos, Rodrigo a menudo hacía referencia a The Chosen, esa serie que finalmente había visto completa con Sofía y Valeria. ¿Se acuerdan de Mateo?, les decía a sus colegas. Era recaudador de impuestos, odiado por todos, solo le importaba el dinero y los números. Luego Jesús lo miró y le dijo: «Sígueme». Y Mateo dejó su mesa, dejó su dinero, dejó toda su vida anterior porque entendió que había algo más valioso. Yo era como Mateo. Mi mesa era la sala de cirugía, mis números eran las estadísticas de supervivencia, mi dinero era el prestigio profesional. Y luego Jesús me miró, igual que miró a Mateo, con esos mismos ojos que Jonathan Roumie capturó tan perfectamente en la serie, y me dijo: «Rodrigo, hay algo más importante que salvar corazones. Está el tener uno. Y tuve que morir para aprenderlo». La lección más poderosa que Rodrigo compartía, la que resonaba especialmente con sus hermanos y hermanas latinos, que vivían entre el sacrificio y la culpa, entre el trabajo y la familia, entre la fe heredada y el escepticismo adquirido, era esta: no esperes a morirte para empezar a vivir, no desperdicies años construyendo éxitos sobre las ruinas de tu familia, no repitas los errores de tus padres por miedo de admitir que estás roto. Porque todos estamos rotos. Yo pasé 40 años fingiendo que no lo estaba, escondiéndome detrás de títulos y conocimiento. Y Dios tuvo que detener mi corazón para que pudiera ver lo que siempre estuvo ahí, que Él me amaba, que mi familia me necesitaba, que yo también era uno de los elegidos. Y vos también lo sos. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa cuánto hayas rechazado la fe de tu abuela o tu mamá, no importa cuántos errores hayas cometido. Hay alguien esperándote con los mismos ojos de misericordia que yo vi, los mismos ojos que rescataron a Pedro de su desesperación, que perdonaron a María Magdalena, que transformaron a Mateo. Y esos ojos te están mirando ahora mismo, diciéndote lo mismo que me dijeron a mí: todavía hay tiempo, todavía podés elegir diferente, todavía podés romper la cadena. Todavía sos uno de los elegidos,